Ayer hicimos ya el ejercicio de las resistencias en paralelo. Lo estamos desarrollando con funciones, con una función que calcula la resistencia en paralelo de dos resistencias con esta fórmula. Entonces fue la que aplicamos en la función. Tenemos este ejemplo. Ya lo hicimos el algoritmo, tanto en Floodwalling como en PSAIN. Entonces ahora lo vamos a desarrollar en Java, ya la aplicación en Java. Bueno, abrimos NetBeans y también, pues aquí tengo a la mano el algoritmo. De ahí nos vamos a basar. Creamos un proyecto que se va a llamar FA 1003 Resistencias Paralelo. Ya está ya nos creó un proyecto y nos pone ahí el archivo en donde vamos a codificar. Este es un archivo de código fuente de Java. Y aquí es donde vamos a aplicar nuestro código. Bueno, son como 10 variables, todas de tipo doble. Entonces vamos a declarar esas variables. Resistencia 1, 2, 3. Son 6, ¿verdad? Y las demás, la resistencia total. Ahorita ya no estamos analizando ni discutiendo cuáles son los datos de entrada y todo eso ya lo tenemos en el análisis y luego posteriormente en el algoritmo. Ya todo eso de los datos de entrada ya lo tenemos definido. Inclusive pues la solución está en el algoritmo. Resistencia total, resistencia de la 1 y 2, resistencia de la 3 y 4 y resistencia de la 5 y 6. Bueno, pues necesitamos entrada de datos, así es que requerimos el escáner. Dijimos que el escáner es una forma alternativa de entrada de datos en lugar de utilizar simplemente System-in. System-in pues no proporciona tantas funciones como escáner. Por eso ahí de alguna manera el System-in como que se le envía al escáner para que a través del System-in el escáner pueda ejecutar sus funciones. Bien, vamos a agregar la librería. Y empezamos a pedir los datos. Son 6 resistencias. Así es que, bueno, voy a pedir la primera, que sería primera resistencia. Y la vamos a pedir en la variable res1. A través de escáner, del teclado, pues, que es una variable de tipo escáner, vamos a utilizar la función next doble. Claro, nosotros el ejemplo lo hicimos con puros enteros, pero pueden ser decimales también. Y aparte, pues ya los resultados con las operaciones resultan decimales, ¿verdad? Bueno, esto es la primera resistencia, pues es lo mismo para las otras 5. Entonces, ya en código o pseudocódigo, pues es más fácil copiar y pegar que acá en el algoritmo de diagrama de flujo, pero hay que hacerlo con cuidado. Entonces voy a copiar estos dos y los voy a pegar 1, 2, 3, 4, 5 veces para que con la que ya teníamos sean 6. Y empiezo aquí a cambiar segunda, resistencia 2, la 3, cuarta, la quinta y la sexta. Ahí estamos pidiendo las 6 resistencias. A ver, voy a revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Bueno, lo grabo, ¿verdad? Porque recuerden que se graba hasta que se ejecuta y a veces nos tardamos en la primera ejecución y luego no se graba. Ok, enseguida pues ya nos seguirían ya los cálculos, pero en lugar de hacer y utilizar esta fórmula, en lugar de estar utilizando esta fórmula en el mismo programa principal, lo vamos a hacer, pero a través de una función. Y bueno, vamos a crear una función. Voy a seleccionar aquí mi función para basarme en ella, porque aquí trae toda la información. El nombre de la función, los parámetros del tipo, la variable de retorno, el cálculo y bueno, la instrucción de retorno. Deseamos que Flowering nos ayuda mucho en esto porque nos pregunta y luego ya acomoda todo en su lugar y además nos deja el espacio para que pongamos el proceso. Bien, aquí vamos a crear esta función. Dijimos que las funciones pueden ir tiene que estar dentro de class, pero fuera de main. Y ese lugar lo podemos encontrar aquí arriba, entre estas dos llaves de apertura, o abajo, entre las dos llaves de cierre. Normalmente yo lo voy a hacer en las llaves de cierre, entre el cierre de main y el cierre de class. Inclusive, algunas veces podemos poner en el cierre de las llaves algún comentario para no perdernos. Sobre todo cuando el código empieza a ser muy extenso. Aquí tenemos el cierre de main y aquí tenemos el cierre de class. Entonces, entre esos dos cierres vamos a ubicar nuestra función. Vamos a definir. La función en este caso pues es una sola función. Y empezamos. Public static. Y luego sigue el tipo de dato que va a regresar la función. Aquí va a regresar un valor de tipo doble. Después el nombre de la función, que se llama resistencias paralelo. Y enseguida, entre paréntesis, los parámetros separados por coma, tenemos que declararlos todos con sus tipos de dato individualmente. Aquí, aunque los dos sean de tipo doble, no podemos hacerlo como en la declaración de variables, que ponemos una sola vez doble y luego ya con coma separamos las variables, ¿no? Acá tiene que ser cada una con su tipo de dato. Entonces sería doble R1, coma doble R2. Y luego no se pone punto y coma ahí, sino que se abre un bloque. Un bloque es un par de llaves, bueno, de apertura y cierre de llaves. Lo podemos abrir ahí o abajo. Yo normalmente lo voy a abrir abajo. Miren, aquí abro la llave, le doy enter y el editor me ayuda y cierra la llave. Pero si no la cierra, pues nosotros la cerramos. Las ayudas del editor no son así 100% seguras. La mayoría de las veces sí. Pero de repente ya no nos da la ayuda y nosotros tenemos que complementarla. Bien, entonces ya estando aquí se declara la variable de retorno. Resistencia total se llama. Se calcula esa variable. Aquí está la asignación. Resistencia total es igual, va a ser R1 por R2, que son los parámetros, entre la suma de R1 más R2. Y ya está calculada la resistencia total. Y ya lo único que falta es regresar ese resultado. Por eso aquí nos está marcando error, porque no hemos regresado nada. Entonces, regresamos, return, resistencia total. Y ya definimos la función que calcula la resistencia en paralelo de dos resistencias. Y como decía, pues lo podemos aplicar, lo podemos ya aplicar en otro problema, en otro programa donde queramos calcular la resistencia en paralelo de dos resistencias. Bueno, ya tenemos nuestra función. Ahora me voy a regresar a main. Acá, pues no me da chance porque no se ve. Bueno, entonces me voy a regresar a main.
principal. Para continuar con nuestra aplicación principal, aquí está main, aquí se llama principal, aquí se llama main. Ahora vamos a hacer uso de la función, vamos a mandar llamar la función 4 veces, nada más 3 veces. Acuérdense cómo está el circuito. Es este circuito, son 3 circuitos paralelos conectados en serie. Entonces, este es un circuito paralelo, este es otro, y para cada circuito paralelo vamos a usar la función. Y ya cuando tengamos los resultados, entonces ya nomás los vamos a sumar. Porque recordando cómo se calculan las resistencias equivalentes. Ok, entonces vamos a mandar llamar la función. Decimos, la resistencia 1 y 2, o sea, no la resistencia 12, sino la resistencia equivalente 1 y 2, sería resistencias paralelo, y me va a pedir 2 parámetros, las 2 resistencias con las que yo quiero obtener el paralelo. Aquí pues ya me adivinó resistencia 1 y resistencia 2, si quiero esos. Cuando nosotros, en el tiempo de ejecución, cuando se manda a llamar la función, res1 se va a copiar en R1 y res2 se va a copiar en R2. Y entonces ya hace las operaciones con R1 y R2, regresa el resultado, y ese resultado lo estamos guardando en esta variable. Así es como ocurre el llamado. Bueno, vamos ahora a mandar llamar otras 2 veces la función. Ahora vamos a enviarle como parámetro la resistencia 3 y la resistencia 4. Todas las 6 resistencias se las pedimos al usuario. Luego, la resistencia 5,6 va a ser 5 y 6. Estamos usando la misma función para calcular. Fíjense, a veces como que no captamos todavía muy bien el concepto, la filosofía, la finalidad de la función, y entonces a veces hacemos esto. Como necesitamos calcular 3 resistencias en paralelo, 3 circuitos de resistencias en paralelo, hacemos una función para cada circuito. Y nada más le llamamos resistencias paralelo 1, resistencia paralelo 2 y resistencia paralelo 3. Como funcionó la primera, como ya trabajó bien la primera, copiamos la función cuantas veces la necesitamos, y pues esa no es la idea. Si así fuera, mejor no hago funciones. La función, la idea es que la hago y la reutilizo. Aquí la estamos reutilizando 3 veces o 2 veces, la primera vez y la puedo seguir reutilizando en este mismo programa o en otro. Bien, ya tenemos las 3 resistencias en paralelo, lo que sigue es sumarlas en la variable resistencia total, que es el resultado que me están pidiendo. Entonces vamos a sumar la resistencia 1, 2 más la resistencia 3, 4 más la resistencia 5, 6. Y ya lo que resta pues es mostrar el resultado. Vamos a decirle una salida que diría resistencia total. Y damos salida a la variable. Bueno, ya quedó así. Bueno, pues ya ahora lo que sigue es probarla. Ya tenemos datos de prueba por ahí. Pues voy a tomarlos. Ahí están los datos de prueba. Y bueno, ahí se ve el resultado también. Ahorita lo revisamos. Entonces lo ejecutamos y le empezamos a capturar. La primera resistencia pues pertenece al circuito 1. 1 y 2, circuito 1. 3 y 4, circuito 2. Le podríamos dar en otro orden, primero el circuito 3 y luego el 2, y debe salir lo mismo. Entonces sería 80 con 70. Y luego 120 con 90. Y 110 con 100. Ah, no eran 110, ¿verdad?
eran 100. Bueno, va a salir un poco diferente, con 150. Ahorita lo probamos otra vez. Salió 152 y acá son 148. Bueno, eso es porque yo aquí puse mal un dato de prueba. Voy a ejecutar otra vez, con más cuidado. 80 y 70. 120 y 90. 100 y 150. Y ahora sí me da 148.76. Bueno, acá me da .72, porque acá usa más decimales. Y ya tenemos la aplicación completa. Cuando empezamos a ver Java, por ahí les comenté qué es lo que se le entrega al usuario. Al usuario final normalmente se le entrega el ejecutable. Ahorita porque las aplicaciones que hacemos son muy sencillas, pero ya en una aplicación más formal, más grande, pues no solo es entregar el ejecutable, sino también debe venir incluida la parte de la capacitación para cómo se va a usar la aplicación y todo eso, ¿verdad? Bien, entonces yo les decía que para publicar el primer proyecto necesitamos ver dos temas. Uno era el de las funciones, o sea, de todo lo que ya hemos visto. En el proyecto pues van a aplicar todo lo que ya hemos visto. Pero faltaban dos temas, dos subtemas, que es el uso de creación de funciones, ya hicimos dos ejercicios de eso, y generar aplicaciones visuales de Java. Es lo que nos falta. Entonces, para ya tener todo lo necesario para el primer proyecto. Así es que no sé si haya preguntas de este ejercicio que acabamos, porque ahora vamos a desarrollar un ejercicio que ya habíamos hecho. Voy a empezar con porque, pues no, ya tenemos muchos problemas analizados con datos de ejemplo. Entonces voy a tomar ¿sí? Y la idea dice aquí diseñar una aplicación Java visual. Visual, bueno, más o menos se refiere a esto, ¿eh? Vamos a, que es como normalmente nosotros utilizamos las aplicaciones. Entonces, lo que andamos buscando es algo como esto, ¿no? Para este problema del rectángulo, pues una ventanita que me indique aquí que voy a capturar la base, aquí la altura, y que le doy a este botón calcular y me va a poner aquí los resultados. Acá viene un ejemplo ya con datos. A ver, aquí viene este ejemplo ya con datos. Cuando el usuario ya ejecutó la aplicación con esos datos. Entonces aquí dice 15, 18, me da 267. Aquí, en el ejemplo que tenemos, aquí nos daría 8 y 15, ¿verdad? 8 y 15, y nos debe dar 120 y 46. Bueno, esta es la idea. Y para eso necesitamos identificar los componentes principales de una aplicación visual. Estamos muy acostumbrados a utilizar aplicaciones visuales porque de hecho son las que usamos todos los días. Si yo les dijera de hace 20 años o más, pues casi nadie usaba aplicaciones más que en las empresas, por necesidad, ¿verdad? Por cuestiones administrativas. Pero no la gente acá de a pie, como dicen, o la gente así normal, que no estaba inmiscuida en nada de computadoras, pues no usamos, no había teléfonos inteligentes, ni siquiera había los celulares, todavía no. Bueno, pero ya ahorita, pues ya tenemos una cultura informática pues mucho más avanzada. Hablando de cultura como pues un conocimiento general, ¿no? De todo lo de informática a nivel de usuarios, a nivel de usuarios. Ahorita lo que estamos nosotros pretendiendo con esta materia y todas las de la carrera, pues es que ya no vamos a ser usuarios finales, vamos a generar esas aplicaciones. Bueno, entonces necesitamos identificar claramente cuáles son los componentes de una aplicación visual. Hay muchos componentes, pero vamos a empezar y casi son los que vamos a utilizar los básicos, los componentes básicos de una aplicación visual. Ahí de repente en algún ejercicio podemos utilizar otro componente, pero los que vamos a utilizar normalmente son estos que tengo por aquí abajo.
El principal, o bueno, no el principal, digamos el inicial, el componente inicial, pues tiene que ser la ventana en donde está la aplicación. Siempre que lanzamos una aplicación, se abre una ventana de muchas formas, bonitas, feas, transparentes, pero es un contenedor en donde van a estar todos los elementos de la aplicación y para que se mueva todo, como una unidad. Bueno, ese contenedor en Windows se llama ventana, por eso se llama Windows el sistema operativo, porque son ventanas, ¿verdad? Y para nosotros en Java se va a llamar frame, así se llama frame, pero le podemos decir ventana también, no hay problema. Nada más que sintácticamente es un frame. ¿Para qué nos va a servir el frame? Es el contenedor o ventana principal de la aplicación. Ahí es donde vamos a poner todo lo demás. Y bueno, lo represento con un rectángulo, normalmente viene así como grisecito. Lo que viene en verde es cómo lo vamos a identificar en NetBeans a la hora de que lo queramos usar. Y lo que viene en rojo es cómo se llama realmente. Es la librería que realmente se relaciona con el frame. Bueno, ese es el primer componente. Luego, el segundo componente está ligado con lo que son la salida de datos. Insisto, va a haber muchos componentes de salida de datos y muchos componentes de entrada de datos, pero nosotros vamos a usar los básicos. Entonces, el componente que me da salida a los datos, el básico, por excelencia, es la etiqueta. Así se llama, etiqueta. En español, representa una salida. Y en Java se llama label. Traducido del inglés, pues es etiqueta, ¿verdad? Bueno, y una característica muy importante es que es de solo lectura. Es decir, el usuario no va a poder modificar nada de lo que aparezca en esa etiqueta. La etiqueta es nada más para mostrar información. Es pura salida. Así es que la etiqueta nosotros la vamos a utilizar mucho para los letreros que le queremos poner al usuario, los mensajes o para los resultados. ¿Sí? Hay una gran diferencia a la hora de aplicar estas dos ideas. Un letrero va a permanecer estático y un resultado es dinámico porque en tiempo de ejecución va a cambiar lo que me está mostrando, pero ambos lo vamos a hacer en etiquetas. Bien, luego viene, para entrada de datos, vamos a utilizar el componente que se llama JTextField o TextField, que traducido es campo de texto. Un campo de texto es para pedir datos, es una entrada. Y eso, para identificar, ¿me permiten un tantito? Buenos días. Disculpa, a las 10 no voy a estar porque tengo titulación. ¿A las 10? A las 10, Sí, o sea, a las 9, pero es la única, nada más. Sí, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver si el micrófono no se apagó. Por eso aquí viene como en blanco porque es un campo en donde el usuario sí va a poder poner información, es la entrada de los datos. Este elemento es de lectura-escritura, ¿sí? O sea, puede leer, podemos ponerle datos ahí o le podemos mostrar datos. Normalmente se va a usar para leer, para pedir datos. Y bueno, y el cuarto elemento que vamos a utilizar mucho pues es el botón de comandos, que en Java pues, se llama button o JButton. Y este botón, pues lo que hace es desencadenar las acciones. Nosotros cuando tenemos una aplicación, estamos ejecutando una aplicación, pues por intuición lo que le movemos son a los botones. Y si hay que capturar información, pues por ahí un campito de texto. O sea, ya los tenemos identificados, aunque no les demos ese nombre. Bien, entonces, estos son los 4 elementos básicos que vamos a utilizar y los podemos distinguir aquí, miren. El rectángulo grande pues viene siendo el frame. Esa es la ventana principal de la aplicación. Luego, este letrero y bueno, estos 4 letreros son etiquetas. Son etiquetas estáticas que no cambian en tiempo de ejecución. O sea, siempre van a decir lo mismo. Y luego tenemos el botón de comando,
Aquí están los campos de texto en donde el usuario captura. Aquí se ve una captura. Y cuando le dé clic aquí, va a responder, pues tomando estos datos, haciendo el cálculo y poniendo los resultados aquí. Estas que se ven en amarillo también son etiquetas, igual que esta que dice base, altura, área y perímetro. La diferencia es que estas etiquetas su contenido va a ser dinámico porque va a cambiar en tiempo de ejecución. Y bueno, yo normalmente así reforzar la idea, pues normalmente a las etiquetas donde pongo resultados le cambio el color para que se vea más marcada la diferencia. Bueno, entonces, pues vamos a empezar a desarrollar este ejercicio. ¿Sí? Y ya tenemos definido, son dos datos de entrada, base y altura. Y luego tenemos dos valores de salida. Entonces, la base y altura las vamos a pedir pues en campos de texto, acompañados de su etiqueta. Esta etiqueta es el equivalente a cuando lo ejecutamos en modo consola y sale un letrero que dice base del rectángulo. Me está diciendo qué es lo que me pide. Aquí es para que el usuario entienda qué va a llevar aquí, qué dato va a llevar aquí. Entonces, son aquí, este rectángulo es una etiqueta también. Nada más que aquí todos los componentes los vamos a poder modificar a través de sus propiedades. Algunas propiedades las modificamos en tiempo de diseño, cuando estamos programando, y otras se van a poder modificar en tiempo de ejecución. Por ejemplo, una propiedad que comparten estos cuatro elementos son el texto que muestran. Todas pueden mostrar un texto. Este muestra el texto rectángulo y base, altura, área y perímetro. Inicialmente el texto que muestra debe estar en blanco porque no debe mostrar nada. En los campos de texto también pueden mostrar texto, pero inicialmente pues no debe mostrar nada porque el usuario va a capturar. El botón también va a mostrar texto. Entonces, hay una propiedad que se llama texto y todos los componentes la tienen, aunque la manejan de manera diferente. Tienen muchas propiedades, el color de la fuente, el tamaño de la fuente, pero las dos que vamos a utilizar bastante son lo que es el texto y lo que es el nombre del componente. Cada componente debe tener un nombre y de hecho NetBeans le pone un nombre porque a fuerza debe tener uno cuando agregamos un componente, pero a algunos nosotros les vamos a cambiar ese nombre. No a todos, pero a algunos sí. Bueno, entonces aquí distinguimos un frame y luego unas etiquetas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 etiquetas. Aunque estas les vamos a cambiar el color, a esta le vamos a cambiar el tamaño y el color de la letra. Tenemos dos campos de texto y un botón. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a crear esa aplicación. Sería nuestra primera aplicación visual. Entonces decimos, voy a cerrar esta para que no me confunda. Salud. Y vamos a decirle FA 2024 1003 área rectángulo. Normalmente a las aplicaciones visuales le voy a poner el nombre visual, pero no porque tenga que ser así, sino para poder identificar rápidamente las que hagamos en visual, porque no vamos a dejar de hacer en consola. Vamos a empezar en visual y vamos a hacer algunos ejercicios en visual y vamos a ir alternando visual y consola. Bien, ya tenemos, y obviamente me genera un archivo en donde yo puedo codificar, pero para modo consola. El archivo que me genera es para que la aplicación ejecute en modo consola. Así es que necesito agregar algo para que empiece la aplicación visual. Bien, de los 4 elementos que mencioné, de estos 4, el único que se agrega de manera diferente es el frame, porque es con el que iniciamos. Y ya los demás se agregan al frame, pero el frame se agrega de manera distinta. Entonces, ¿cómo lo vamos a agregar? Nos vamos a ir al proyecto, aquí a la estructura del proyecto. Y aquí ubicamos este archivo que es el que tenemos a la vista en el editor. Pero lo que está arribita es lo que llamamos paquete de fuentes. De hecho, aquí dice paquetes de fuentes, aquí source package, y
abre un paquete por default. Ya cuando crea el proyecto, pues crea toda esa estructura. Y dentro de ese paquete de fuentes agrega el archivo que estamos viendo y es el que se ejecuta. Bueno, en este mismo paquete de fuentes aquí vamos a agregar un frame. Eso lo vamos a hacer con el botón derecho. ¿Sí? Botón derecho. Fíjense dónde estamos ubicados. Aquí, en el mismo lugar donde está el archivo de modo consola, aquí. Y luego le decimos botón derecho, New, y buscamos en la lista de elementos uno que se llama JFrameForm. Hay uno parecido que se llama JPanelForm, pero es parecido, pero no es el frame. Entonces, pues buscamos el frame, aquí está el frame. Y voy a darle clic para seleccionarlo y me pregunta cómo quiero que se llame el frame. Bueno, el frame, normalmente yo le voy a poner JFrame principal o depende del ejercicio. De manera genérica le voy a poner aquí principal, porque inclusive podría haber varios frames en la aplicación. Bueno, le damos Finish y entonces lo que hizo fue agregarme un segundo archivo. Miren, si me voy al proyecto, me agregó un segundo archivo en el paquete. Este es el primero, el que generó automáticamente. Y este es el segundo que se llama JFrame. Y aquí ya estamos visualizando la ventana. La ventana, esta es nuestra ventana de la aplicación visual. La vamos a mover, a modificar. Bien, no se puede mover, Esta no se puede mover. Y yo le puedo cambiar el tamaño. Ahorita así la vamos a dejar. Bien, entonces, quiere decir que ya tenemos dos archivos ejecutables. ¿Cómo distinguimos que un archivo es ejecutable? Miren, se ve muy pequeñito, pero si nos damos cuenta, cada archivo aquí en el icono tiene como un botoncito de play. A lo mejor no se alcanza a apreciar bien, en su compu sí se debe ver mejor. Bueno, aquí está un botoncito. Este botoncito de play quiere decir que ese archivo es ejecutable. No todos los archivos de Java son ejecutables. Claro que cuando creamos un proyecto, se basa en una plantilla y en la plantilla crea un archivo que es ejecutable para que yo nada más teclee mi lógica y lo pueda ejecutar. Bueno, el frame también es ejecutable. Aquí lo estamos viendo. Es ejecutable. Fíjense, para que un archivo de Java sea ejecutable, debe tener la función main. Y eso ya lo vimos aquí. Que aquí ahorita no vamos a hacer nada, esta es la función main. Cuando un archivo de Java tiene la función main con esta firma, con este formato, ese archivo de Java es ejecutable. Entonces, quiere decir que el frame en algún lado debe tener la función main. Y sí lo tiene. Aquí tenemos tres pestañas, de las cuales vamos a estar usando prácticamente nada más dos. Diseño quiere decir que es la vista de diseño, como en la interfaz gráfica. Pero la pestaña de fuente es donde está el código que soporta porque todo se hace con código. El hecho de que nosotros llevamos ya la ventana como hecha, pues es porque ya hay un código que la construye, ¿sí? Pero ese código pues ya nos lo proporciona automáticamente NetBeans y es transparente y qué bueno, para no complicarnos con esa situación. Pero ya todo lo que es la lógica de la aplicación, pues sí tenemos que codificarla nosotros. Bueno, entonces me voy a la pestaña de Source y vemos que hay algunos elementos que luego vamos a ir identificando, pero al final viene la función main. Aquí está la función main. Ya estamos dentro del código fuente del frame y por eso es ejecutable el frame, porque tiene esa función main. Bien, eso es nada más para identificar. Me regreso al diseño. Y en el diseño, pues vamos a ir agregando los componentes. Dijimos que eran 7 etiquetas, ¿no? Tal vez no las vamos a agregar todas juntas. Bueno, voy a empezar por agregar una etiqueta. Aquí, si nos vamos del lado derecho, la pestaña de paletas de componentes, aquí ahora vienen los componentes que vamos a agregar al frame. Ya en el frame lo agregamos de una manera diferente, a través del paquete de fuentes del proyecto. Pero ya los elementos que lleva el frame, pues ya los vamos a tomar de aquí de la paleta. La paleta tiene varias categorías. Aquí están los contenedores. Contenedores, está el panel. El panel es un contenedor. Y vienen varios contenedores. Esos casi no los vamos a usar. Los que vamos a usar realmente son los que dicen swing controls. Son los controles, los componentes
de control. Y aquí viene label, la etiqueta, button, el botón, y viene text field, el campo de texto. Esas son las tres que vamos a utilizar. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? La señalamos y la arrastramos al frame y ya me puso una etiqueta. ¿Sí? Bueno, las primeras etiquetas que voy a poner, a poner aquí a la vista, pues para ver la interfaz, ¿no? Esta es la interfaz. Ahí está la interfaz. A esto más o menos queremos llegar. Esta etiqueta es la que va a decir base. Y bueno, voy a agregar otra etiqueta aquí, aquí va a decir altura. Inicialmente, NetBeans le pone un nombre a esos componentes. Yo dije que los componentes van a tener muchas propiedades, pero las dos súper básicas son el texto y el nombre. ¿Sí? Y NetBeans ya les pone un texto y nombre porque lo deben traer. Entonces, el texto que pone NetBeans es el mismo que el nombre. O sea, este texto que estamos viendo aquí, que no se ve completo, lo podemos ampliar. Se llama JLabel 1, ¿cómo se llama? JLabel 2. Lo primero que voy a hacer es cambiarles el tamaño de la fuente porque está muy pequeñito. Bueno, entonces voy a tomar esta etiqueta y acá en las pestañas, en lugar de irme a la paleta, me voy a las propiedades. Y aquí me está señalando las propiedades del JLabel 1, que es la primera etiqueta. Y lo que le voy a cambiar es el tamaño de la letra, aquí donde dice font. No sé por qué por default lo pone con 12, a mí se me hace muy pequeñito, pero bueno, a lo mejor para aplicaciones más grandes está bien. Y aquí le voy a dar los puntitos para que me permita modificar ese valor. Y yo en todo el semestre las voy a estar cambiando a 18. ¿Sí? Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Lo voy a hacer con las dos. Entonces, propiedades, la fuente a 18. Bueno, el texto me lo puso solito NetBeans. Claro que el texto que pone NetBeans normalmente no lo vamos a dejar porque pues se va a ver muy extraño ahí que diga JLabel 1. Bueno, pero si ustedes se fijaron ahorita cuando le cambiamos la propiedad, que dice JLabel 1 no es el texto, es el nombre, pero al principio es igual. Por eso podría confundirnos. Aquí dice, tú estás modificando las propiedades de JLabel 1, que es de la librería JLabel. Lo que está entre corchetes me dice de qué librería es JLabel. Bueno, entonces se llama JLabel 1 y dice JLabel 1. ¿Qué será? Pues, salud. Se llama JLabel 2, pero sigue siendo de JLabel. Todas las etiquetas van a ser de JLabel. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarles el texto. ¿Sí? El texto. ¿Qué debe decir aquí? Pues debe decir base. Le damos aquí botón derecho. Sí, lo podemos hacer por las propiedades. Acá debe haber una propiedad que se llame texto. Pero es más rápido hacerlo aquí, botón derecho, editar texto. Y aquí ya se lo cambiamos y le decimos base. Y vamos a tomar esta etiqueta, botón derecho, editar texto y le decimos altura. Ya tenemos nuestras dos primeras etiquetas. Insisto, no le hemos cambiado el nombre, le cambiamos el texto. ¿Cómo podemos verificar el nombre? Pues otra vez le damos aquí base, propiedades, y vean cómo la etiqueta se sigue llamando JLabel 1, porque así se llama, JLabel 1. Si nos regresamos al código fuente, a la pestaña de código fuente, y nos vamos hasta el final, aquí podemos ver así de manera general los nombres de los componentes que hemos agregado. Dice, tú has agregado dos etiquetas. Aquí me dice de qué tipo es, son etiquetas. ¿Y qué nombres tienen? Bueno, yo no les he cambiado el nombre. Ese nombre se los puso el IDE de NetBeans. Bien, entonces vamos a complementar, me voy a regresar al diseño. Vamos a complementar ahora voy a poner esta etiqueta de rectángulo. Entonces me voy a la paleta y voy a poner aquí una etiqueta arriba. A esa etiqueta le vamos a cambiar dos cosas, el tamaño, bueno, aparte del texto, obviamente, el tamaño de la letra y el color de la letra. Entonces, voy a cambiarle primero, me voy a la paleta, a la paleta no, a las propiedades. Por ejemplo, aquí ya se me perdieron las propiedades, ¿sí?
Bueno, hay manera de recuperar, pero ahorita para que sea más rápido, lo podemos hacer también a través de botón derecho y hasta abajo dice propiedades y se abre la ventana aquí. Y bueno, entonces la propiedad, vamos a cambiarle el font. Va a ser más grande que el 18 porque pues queremos que se vea más ahí. Vamos a ponerle 36, ¿sí? Ese es el tamaño. Y vamos a cambiarle el color de la fuente, es el foreground. El color de la fuente le damos aquí y bueno, ahí se ve como azul, ¿verdad? Entonces le voy a poner azul. Entonces ya le cambiamos el color de la fuente y el tamaño. Ahora lo que vamos a cambiar es el texto. Ahora si le damos botón derecho, editar texto, y aquí va a decir rectángulo. Bueno, con mayúsculas, rectángulo. Es como un título, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a... ¿estos qué son? Son campos de texto, no son etiquetas. Entonces, me voy a la paleta y busco campo de texto, text field, y lo arrastro y lo pongo aquí. También va a quedar muy pequeño el texto, entonces lo voy a cambiar el tamaño también a 18. Y como no está la pestaña de propiedades aquí, pues la voy a invocar por este lado. Le voy a poner aquí 18, ¿sí? ¿Y qué debe llevar el campo de texto? Cuando el usuario lance la aplicación se debe ver algo como esto. Entonces, ¿qué debería tener aquí el texto? Nada. Entonces vamos a editar el texto y a quitárselo. Ya se lo quitamos. Y entonces vamos a agregar el otro campo de texto. Por aquí, ¿verdad? Vamos a hacerle lo mismo. Le voy a cambiar el tamaño del texto. Muchas veces cuando vamos a cambiar algo del texto, es preferible cambiárselo antes de quitarle el texto, pues si no, no me voy a dar cuenta cómo va a quedar. Bueno, aquí lo voy a poner a 18. Lo voy a hacer un poquito más grande para que quede el mismo tamaño que el otro. Y le voy a quitar el texto. Ya está, ¿verdad? Realmente no le hemos cambiado los nombres a los componentes, nada más el puro texto. Los componentes se siguen llamando como los puso Netbean. Aquí me dicen cómo se llaman los componentes. Bueno, vamos a agregar otra etiqueta no un botón, ¿verdad? Viene un botón. Buscamos aquí el botón, está casi al principio, lo arrastramos acá y vamos a hacer lo mismo. Cambiar el tamaño del texto, lo voy a cambiar a 18. Y el texto propio, pues también lo voy a cambiar. Aquí va a decir calcular. Bueno, ya se va apareciendo a ese. Y después nos falta, voy a hacer un poquito más grande la forma, otras etiquetas para los resultados, pero aquí son 4 etiquetas, porque estas son 2 que no van a cambiar su texto y 2 que sí lo van a cambiar. Ahora, yo estoy mencionando que una propiedad común es que todas muestran texto. Texto, no dobles, no enteros, muestran texto, muestran cadenas de caracteres, ¿sí? Bueno, vamos a agregar una etiqueta aquí y pues le voy a cambiar lo mismo, ¿verdad? El color, el tamaño de la fuente va a ser 18 y el texto, lo voy a hacer más grande, el texto va a decir ahí área. Edito el texto, área. Puedo copiar esa etiqueta, digo, porque aquí estas 4 etiquetas más o menos son lo mismo, nomás cambia el texto. Bueno, puedo hacer esto, le voy a dar, en lugar de traerme otra etiqueta de acá, le voy a dar botón derecho y hay una opción que se llama duplicar. Y la voy a duplicar y ya dupliqué aquí la. Pero ahí, ¿qué debe decir? Pues no debe decir área, debe decir perímetro. ¿Sí? Y ahora vamos a agregar otras 2 etiquetas.
Pero aparte, les vamos a cambiar el tamaño de la fuente. El texto se lo vamos a quitar porque inicialmente no debe mostrar nada. Y le vamos a cambiar el color de fondo. Así es que bueno, voy a tomar una etiqueta. La voy a hacer un poco más grande. Aquí va a ir el resultado ya en tiempo de ejecución, un poco más grande. Le voy a cambiar el texto, el tamaño del texto. A 18, no, le voy a poner más grande, 24, porque ahí va el resultado, quiero que se vea mejor. Y no, pues no debe llevar nada. Le voy a cambiar primero el color, ¿sí? Propiedades. Y acá la propiedad que me cambia el color de fondo se llama background. Background es, pues, color de fondo, ¿no? Y entonces aquí, abrimos la paleta de colores con estos puntitos y escojo el color que quiero. Le voy a poner el mismo amarillo. Normalmente ponemos un color claro, porque como van resultados, luego si ponemos un color oscuro no se aprecian los resultados. Bueno, hay que complementar el cambio de color con una propiedad que viene más abajo, porque aquí ya cambió el color, pero no lo está mostrando. Entonces hay que combinarlo con una propiedad que se llama opaco. Opaco. Esta propiedad nada más se prende o se apaga. Está apagada. Vamos a prenderla. Realmente es una propiedad de tipo booleano. Falso o verdadero. Y ya lo puso del color. Bueno. Ahora sí le voy a quitar el texto porque no debe llevar texto. Quitamos el texto. A veces la hace más pequeña la etiqueta. O sea, le mueve el tamaño y luego hay que restablecerla. Una forma que yo he encontrado para que no me mueva mucho el tamaño es cambiarle el tamaño desde el principio. Bueno, esta la puedo copiar porque es igual que esta, ¿verdad? O la puedo volver a poner. Entonces, como ahorita ya para terminar, vamos a duplicarla. Ahí ya me moví un poquito esto. Y ya tenemos, pues, muy parecido a lo que está ahí en algo así. Más o menos eso, ¿verdad? Ahora, hemos trabajado con la pura interfaz, no hemos programado nada, pero ya se ve más o menos bien, ¿no? Ahora, si yo ejecuto esta aplicación, me va a ejecutar el archivo de modo consola. ¿Sí? Porque aquí ya hay dos ejecutables, recuerden, el de modo consola que se creó automáticamente y el frame. Bueno, para ejecutar el frame, una forma directa es ubicarnos en el frame, darle botón derecho y aquí ponerle run file. Y aquí ya está ejecutando la aplicación visual. O podemos hacer esto, si no queremos irnos acá a la estructura del proyecto, estando en el frame, le damos mayúsculas F6, Shift F6, y también lo ejecuta. Shift F6 me va a ejecutar el archivo ejecutable, valga la redundancia, que esté en ese momento en el editor. Por default, el play, por default, ejecuta en modo consola. ¿Sí? Bien, no hemos cambiado los nombres de los componentes. Si me voy al código fuente, los nombres siguen siendo los mismos. Lo que cambiamos nada más fueron los textos. ¿Sí? Hay manera de cambiarle los nombres a los componentes si le damos botón derecho y donde dice Chain Variable Name, le puedo cambiar el nombre. Se llama JLabel 3, yo le puedo cambiar el nombre. Pero eso ya lo vemos mañana.